Amén. En En nuestra presentación anterior, cuando observamos las fotos 21 y 24, el voto 24 nos habla sobre el ángel de Apocalipsis 18 descendiendo del cielo, perdón, y que cuando ese evento ocurre, nos habla sobre el inicio del juicio de los vivos. Perdón, voto número 21 y el comienzo del sellamiento de los 144,000. No, perdón, 24. Voto número 24. La segunda parte del voto nos habla sobre el comienzo de la lluvia tardía, que también ocurre en el 9/11. Y luego hay un tercer componente dentro de ese voto. Así que es la primera parte de este voto donde las personas tienen algunos problemas. ¿Qué evidencia nosotros tenemos de que el ángel de Apocalipsis 18 de hecho descendió en el 9/11? Así que lo que nosotros hicimos es que al construir la línea de historia de 1798 al segundo advenimiento, y los hitos fueron marcados del 1 al 5, y esos son los hitos que Elena White nos provee. No son aquellos los que no es que no es que yo los inventé. Esta es una información que tú puedes obtener del espíritu de profecía. Así que una vez que hemos establecido ese hecho, entonces nosotros nos aferramos a un marco el cual nos puede ayudar. Otra forma de nosotros poder describir eso sería una narrativa, una historia. Y la historia que nosotros queremos tomar es la historia de agricultura. Y la razón por la cual yo seleccioné agricultura, podemos haber elegido matrimonio o construcción, pero elegimos agricultura. Y la razón que yo di para ello fue que en Apocalipsis 14 se nos habla de la cosecha del versículo 13 hasta el final del capítulo. Toda la imagen o todo el diseño es sobre la agricultura. Así que tomando ese concepto de aquí, de la agricultura, esta actividad que comienza en el versículo 13 viene después del mensaje del tercer ángel. Así que tenemos estos dos versículos clave, 9 y 13. El 9 es la voz del tercer ángel y el verso 13 hay un ángel con una voz diferente. Y por consiguiente, lo que nosotros hacemos es tomar este modelo y superponerlo sobre esta línea que Elena White nos ha dado. Y lo que podemos ver es que aquí termina en cosecha, y por lo tanto esta es la cosecha aquí. Y que una vez que nosotros comenzamos a lidiar con la cosecha, entonces nosotros podemos crear dispensaciones antes: lluvia tardía, lluvia temprana y el arado. Así que esa es la relación entre Apocalipsis 14
Y esta línea que nosotros llamamos de Israel moderno, que es la que Elena White nos da durante el receso, una conversación corta sobre lo que se nos muestra aquí, lo que se nos enseña aquí. Y espero que nosotros podamos ver que aquí hay un espejo o un quiasma. Y las personas están a menudo fascinados con eso. Sienten que una gran luz ha sido derramada sobre ellos. Y todo el punto que yo quiero hacer es que lo que he hecho es hacer una observación de estos versículos del versículo 11 al 20 y claramente puedes ver este patrón. Lo que ese patrón te va a enseñar, los detalles de ello, no han sido discutidos. Y ahora yo quiero alentar a las personas para que vayan a estos versos, piensen en ellos y los estudien. Si nosotros fuéramos a ir a Juan capítulo 6, Jesús está en Capernaum y él va a ir a una discusión con las personas sobre el maná que le fue dado a los israelitas en el tiempo de Moisés. Y los judíos, ellos creían que ese pan que se los ha dado era algo genial, grande, importante. Pero Jesús les dice que ellos comieron de ese pan y ellos murieron. ¿Qué beneficio les dio? ¿Qué beneficio conllevó eso? Muy poco. Se les dio vida mortal o mortalidad, pero no les dio inmortalidad. Es tal cual como tú y yo, nosotros comemos comida. Nosotros creemos que es una gran cosa comer de manera cuidadosa para mantenernos mortales. Pero en comparación con lo que realmente Dios nos quiere dar, eso es algo trivial. Si tú mueres a los 20, o a los 15, o a los 19, o 90, perdón, ¿qué diferencia hay en eso? Hay muy poca diferencia. Regresa unos 1000 años atrás. Esta persona que no conocemos, esa persona estaba viva. Hoy, ¿qué diferencia hay entre esa persona que murió? No hay diferencia. Para ellos, en ese tiempo, hacía mucha diferencia. De la misma forma con nosotros, la Biblia dice que toda persona ama su propio cuerpo. Deberíamos de cuidar nuestros cuerpos. Así que nos hemos vuelto estamos muy enfocados en mantenernos vivos en la mortalidad, pero Jesús dijo, han perdido todo el punto, que ese maná que ellos estaban comiendo en el desierto era un símbolo de ¿qué? Dice que era un símbolo de Él. Dijo que yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Y ellos que le dijeron a Jesús, esas personas, ellos rechazaron a Cristo y dijeron, esta persona está enseñando herejía. Ese era el pan. Hay otra historia con la cual estamos más familiarizados. No habla sobre el pan. Esa es sobre qué tema. ¿Sobre qué tema es? Agua.
Es un tema sobre agua. Así que está esta persona que quiere cuidar de su cuerpo. ¿A dónde va? ¿De dónde tú obtienes agua? Tú vas a una fuente y vas a recoger agua. Agua mortal. Tiene una conversación con Jesús y que le dice a la persona: la agua mortal es buena, pero no es tan buena. Porque ¿qué ocurre una vez que has bebido un sorbo de agua? ¿Qué sucede mañana? Tú vas a querer más. Tú siempre vas a tener sed y nunca te vas a sentir satisfecho. ¿Qué historia es esa? La historia de la mujer samaritana, obviamente. La mujer junto a la fuente. Jesús le dice que esa agua está bien, pero yo te estoy ofreciendo algo más. ¿Qué es lo que Él le está ofreciendo a ella? Agua, pero la verdadera agua, el agua de vida. Así que cuando nosotros llegamos a esta historia aquí y estamos en Juan 6, esas personas que estaban contra Cristo estaban hablando sobre su sangre y su cuerpo. ¿Y qué es lo que Jesús les dijo que tenían que hacer? Beber la sangre y comer su cuerpo. Porque Él dice que ese es el vino y el pan. Así que cuando tú ves una historia aquí que nos habla sobre vino, ¿con qué tú asocias el vino? Con pan. Así que tú tienes dos tipos de cosechas, la cosecha del vino y la cosecha del pan. Y el pan se produce de trigo. Así que aquí tienes la cosecha del trigo y las uvas. Así que todo esto está pasando aquí en el fin del mundo, después del cierre de la gracia. Y esto es verdad presente para los sacerdotes, porque para los sacerdotes esta es la historia en la cual nosotros vivimos. Esta historia de aquí entre Rafi y Panion, esa es la cosecha. Pero nosotros no estamos hablando sobre trigo y cizaña. ¿De qué nosotros estamos hablando? De trigo y uvas. Así que esta es una historia que se repite, solo que con una imaginería diferente. Así que se convierte en algo importante para nosotros observar estos símbolos de manera cuidadosa. No existe una verdad espiritual profunda aquí. Esto es solo una piedra de tropiezo. No, esta es una piedra de pisar, para pisar. Si nosotros tenemos la tendencia a investigar no solo sobre la experiencia en el fin del mundo aquí, en esta línea, sino también la experiencia que nosotros estamos atravesando aquí para la línea de los sacerdotes. Nos está hablando sobre nuestra propia historia. Nos está hablando sobre lo que está ocurriendo y lo que va a pasar inevitablemente. Deberíamos de meditar sobre lo que pasa en estas cosas. Así que hablando sobre la construcción de esta línea, vamos a utilizar enseñanza por parábolas para tomar un verso, Daniel 11:40, y para
entender ese versículo de una forma diferente. Una forma en la que Daniel no lo entendió, de una forma en que los mileritas nunca la entendieron, y una forma en la que Elena White nunca la entendió. Ninguna de esas tres personas, y si tú quieres agregar a Uriah Smith, ninguna de esas cuatro personas entendió el versículo 40 de la forma en como nosotros lo entendemos. Nosotros nos aproximamos a este verso de una forma muy diferente a la de ellos. Y cuando hacemos eso, creamos nueva información que nosotros llamaríamos un nuevo tiempo del fin, el comienzo del final, el inicio, no del adventismo o del Israel moderno, sino el comienzo de la generación final o de los 144,000. Y esa es una verdad relevante. Y yo creo que alguna vez, nosotros no apreciamos esa gran luz que se le ha dado al adventismo a través de este estudio de Daniel 11:40. Que nosotros tenemos una ayuda en como movimiento, porque al explicar el versículo 40, lo que nosotros hacemos es hablar con un adventista y decirle: mira estos versos. Nosotros le damos un golpe en la cabeza y le decimos: despierta. Ni siquiera sabes lo que está enseñando este versículo. Eres un ignorante. Y lo que hacemos es apartarnos de ellos. Le decimos así porque ellos no saben cómo leer. Y esa no es la verdad. Porque ellos saben cómo leer perfectamente bien. Pero lo que nosotros hemos hecho mal es que no les hemos explicado estos versículos de manera adecuada. Lo que nosotros deberíamos de decirle a las personas es que el versículo enseña un solo tiempo del fin. Pero la estructura, la cual nosotros llamaríamos de quiasma, eso nos enseña dos tiempos del fin. Y esa es una forma diferente de leer. Deberías de aproximarte a estos versículos de una forma diferente a la de Daniel, a la de los meleritas, a la de Uriah Smith o a la forma en que Elena White se abordó este verso. Y si no lo ves de esa forma, continuamos diciéndole a las personas que son inocentes porque ellos leen perfectamente bien, pero nosotros le decimos que ellos no saben cómo leer, y esto se vuelve algo importante, porque esto no es sobre 1989 o un problema que tenga que ver con Daniel 11:40. Nosotros tenemos problemas con respecto a las citas del espíritu de profecía. Le decimos a las personas que ellos no saben cómo leer, lo cual no es verdad, porque la realidad es que hay muchos de nosotros que no saben cómo leer adecuadamente. Seguimos personas que nos dicen que este pasaje significa esto y nos da esta explicación, y simplemente la aceptamos sin pensar, y eso se convierte peligroso el hacer eso. Así que 1989 es creado. Lo que nos damos cuenta es que nuestras líneas
no coinciden, porque falta el número 2. Así que nosotros necesitamos buscar por un hito que se convierta en el número 2. Y acontece que ese hito es el 9/11, 11 de septiembre. Así que una vez que nosotros podemos identificar esto como el 9/11, podemos ver cómo estas líneas comienzan a paralelarse. Y luego nosotros podemos tomar el 9/11 de regreso a esta historia de aquí arriba y creamos otros dos nuevos marcos y que luego ellos nos dan la posibilidad de crear otros dos hitos en nuestra historia. Yo no coloqué estos dos de aquí para colocarlos en medio del 9/11 y la ley dominical por falta de espacio y para no complicarlo todo. Una vez que has construido este tipo de modelo, entonces pudieras regresar a la historia millerita y decir que después de 1844, entonces deberían de haber otros hitos antes de que Cristo hubiese venido, sea cual sea la fecha en que eso hubiese sido. Hubiese sido mucho antes de 1888, eso lo sabemos. Y que si estos eventos hubiesen ocurrido, estas serían otras fechas que nosotros debiésemos de procurar, que tendrían estas mismas características. Esa es la forma en como nosotros debimos de habernos aproximado a estas líneas, pero nunca lo hicimos así. La forma en que nosotros abordamos toda esta lógica fue de una forma muy descuidada. Fue basada en algo de verdad, pero no se realizó con cuidado. Nosotros hicimos aseveraciones que en las cuales algunas se han demostrado ser correctas, pero otras no. Si nosotros fuéramos a ir al Nuevo Testamento y diéramos un vistazo a los 4 evangelios, ¿qué año comenzó el evangelio? Lo que quiero decir con esa pregunta es ¿qué historia? ¿En qué historia comienza? Yo sugeriría que sería el nacimiento de Juan, el nacimiento de Cristo, el cual sería 4 antes de Cristo. ¿Dónde terminarían esos 4 evangelios? Yo creo que una forma más fácil de decirlo sería en la cruz, la resurrección, el tiempo que pasó Jesús con sus discípulos después de la cruz, un par de semanas. El año sería 31 después de Cristo. Así que esto es a la mitad de la semana. Si tú vas a Daniel capítulo 9, y luego tienes el libro de Hechos. Así que estos son los 4 evangelios. Y luego tienes el libro de Hechos. El libro de Hechos comienza donde terminan los evangelios, en el año 31, esencialmente en el Pentecostés. En los primeros capítulos se nos habla sobre la creación de la iglesia del Nuevo Testamento, la persecución por Saulo.
Y luego tú llegas a este lugar en donde Esteban es asesinado. Esteban es asesinado en el año 34. Como todos saben, la conversión de Saulo en su camino a Damasco. Y luego, ¿qué acontece? ¿Qué es lo que Jesús le dice a él? Jesús le dice, yo te voy a enviar ¿dónde? ¿Dónde será la obra de Pablo? Hacia los gentiles. Así que tan pronto como llegas al año 34, entonces tienes una obra que comienza hacia los gentiles. Ese es el libro de Hechos. Y un pasaje bíblico importante es Colosenses capítulo 1. Vamos a ir hacia allí. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Leeremos eso, ya que en verdad permanecéis fundamentados en la fe y firmes sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, llegué a ser ministro. Dice que el Evangelio fue llevado a toda la creación. Así que nosotros vimos que los evangelios terminan en el año 31. Pero si tú fueras a Mateo 28, desde el versículo 16 alrededor de él, Jesús está a punto de irse al cielo. Mateo 28 es el último capítulo, comenzando en el versículo 16, versículo 16 al versículo 20. Pero nosotros solamente vamos a ver los versículos 19 y 20, que dice: Id pues discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os mandé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Así que aquí dice, ir y enseñar a todas las gentes. Cuando Jesús les manda a hacer eso, aquí, en el año 31, les dice, ir y enseñar a todas las naciones. ¿Cuándo ellos comienzan a hacer eso? En el año 34. Así que, aún así que el Evangelio termine en el año 31, la instrucción te lleva hacia todo lo largo del camino hasta el año 34. Así que los 4 evangelios y el libro de Hechos se superponen. Esto se convierte en algo importante, porque lo que podremos ver es que si combinamos estas dos líneas, es ¿cuántas dispensaciones? ¿Podemos ver 3? 1, 2, 3. ¿Podemos ver todo eso? Yo simplemente combiné estas dos líneas. 4, 31, 34. Espero que podamos ver eso, 3 dispensaciones.
¿Nosotros leímos algún verso? No. Lo que nosotros hicimos fue tomar la estructura del Nuevo Testamento y tú puedes ver cómo es quebrado, dividida. En la historia del libro de Hechos tienes todas las epístolas de Pablo o de Santiago o de Juan o Pedro o Judas. Y luego termina ¿dónde? En el libro de Apocalipsis, el cual nos habla sobre el segundo advenimiento. Así que te lleva todo el camino hasta aquí. Y si nosotros fuésemos a traer el libro de Apocalipsis aquí, entonces tendríamos el final aquí. Así que la historia del Evangelio, déjenme preguntarlo de esta forma. El Nuevo Testamento, ¿cuál es el propósito de ese libro? Yo sugeriría que es enseñarle al mundo o explicarle al mundo cómo Dios realmente se ve o cómo es Dios. Nosotros quizás le pudiésemos decir las buenas nuevas o los evangelios. Pudiésemos expresarlo de una forma diferente. Si fuéramos a ir al libro de los Gálatas, pudiésemos decir que el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento era como un tutor o un profesor, y que ese tutor te iba a enseñar sobre Dios. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el Nuevo Testamento, el tiempo del fin. Luego, ¿qué hubiese pasado? El profesor se hubiese ido, tú ibas a crecer y tú ibas a hallar a Dios por ti mismo. Así que allí tenemos la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros le llamamos eso el Evangelio. En las palabras del ángel de Apocalipsis, en palabras de Apocalipsis 14, nosotros le llamaríamos el Evangelio eterno. Así que el Evangelio eterno va a ser dado en todas estas tres dispensaciones. Espero que podamos concordar con eso. En esta historia de aquí, del año 4 antes de Cristo al 31 después de Cristo, esos cuatro evangelios, los evangelios, así tengan esta historia previa, realmente comienzan en el año 27, ¿no? ¿Qué historia o de quién es esta historia o sobre quién es esta historia cuando nosotros estamos hablando sobre los cuatro evangelios aquí? Yo sugeriría que es la historia de los 12 discípulos. Espero que podamos ver eso. Es la historia de estas 12 personas, lo que hacen, cómo ellos crecen o cómo entrenan. Cristo muere. ¿Y luego qué ocurre con esos 12 discípulos? Ellos continúan con su obra. Pero ahora ellos toman roles de autoridad. ¿Y qué acontece aquí en el Pentecostés? ¿Qué es lo que hacen los 12 discípulos? Ellos están en el aposento alto. Ellos descienden. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos comienzan a predicar. ¿A quién? A los judíos o los hebreos de todo el mundo. Y luego 3,000 personas son bautizadas en un mismo día y la iglesia crece.
Así que aquí tienes a los 12 discípulos. Y luego aquí tienes a los judíos que se unen a los 12 discípulos. ¿Y luego qué ocurre después del apedreamiento de Esteban? ¿Hacia dónde va el evangelio? A los gentiles. ¿Cuántos grupos de personas tenemos? 3 grupos. Así que estos 3 grupos que nosotros vemos aquí son los 3 mismos grupos sobre los cuales hablamos hoy. Pero nosotros no utilizamos esa terminología. ¿Qué terminología nosotros utilizamos? Sacerdotes, levitas, netineos. ¿Disculpa? ¿Los discípulos son judíos? Sí. Así que lo que nosotros vemos es que la iglesia va a ser dividida en 2 etapas. Así que podemos llamar a esta Iglesia 1 e Iglesia 2 y luego el mundo. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos conceptualizar eso, pero lo que yo quiero que veamos es que la estructura del Nuevo Testamento diseña este patrón, el cual es el patrón que nosotros utilizamos. Y cuando nosotros desarrollamos estas verdades, todo el mundo gritó que ellos son netineos. No estoy seguro por qué utilizaron ese término. O no estoy seguro si ustedes son conscientes de por qué utilizamos ese término. Es tomado del libro de Esdras. Así que cuando nosotros abordamos este asunto, este tema, nosotros lo abordamos desde el punto de vista de la historia de Esdras. Nosotros no lo hacemos desde la estructura del Nuevo Testamento. Y la razón por la cual esto es útil es porque estamos muy familiarizados con leer versos para desarrollar verdades. Pero nosotros no estamos familiarizados con ver las estructuras a fin de nosotros llegar a las mismas conclusiones. Así que yo quiero que nosotros entendamos ese punto. A la hora de nosotros comenzar a abordar esta estructura que se nos habla sobre el fin del mundo, la que se nos da en el Nuevo Testamento. Ahora, regresando a esta historia que nosotros tenemos aquí, Elena White te va a decir que el juicio investigativo de los muertos comienza el 22 de octubre de 1844. Y lo que nosotros hemos tendido a hacer es ser descuidados a la hora de sugerir que por consiguiente el 9/11 tiene que ser el juicio de los vivos. Ahora, yo no quiero que ustedes se confundan. Cuando se te enseñó que el juicio de los vivos comenzó el 9/11, esa lógica no fue desarrollada de esta forma. Las personas que desarrollaron esta perspectiva, ellas no lo hicieron de esta forma. Yo quiero que estemos claros en ello. La manera en que ellos hicieron eso, sin darse cuenta aún, fue basarse en esta clase de modelo. Fue basado
en el modelo que se es dado en Daniel capítulo 9, el cual es esta historia que nosotros tenemos aquí. Si tú vas al libro de Daniel, capítulo 9, un capítulo con el cual todos nosotros estamos familiarizados. Capítulo 9, Daniel. Leemos el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Antes de ir allí, lo que yo quiero que veamos es que hay un conjunto de cosas que ocurren, pero hay tres cosas específicas que pasan. Así que vamos a ver esas tres cosas que están ocurriendo. Daniel 9:24. Leemos ahora. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, quizás eso fue muy rápido para ustedes. Así que yo voy a apuntar cuáles son esas tres cosas. Transgresión, pecado, iniquidad. Ahí están esas tres cosas. Pecado, transgresión, iniquidad. Ahora, no es mi propósito aquí decirles cuáles son las respuestas a estas tres cosas. Pero lo que yo quiero que veamos es que conectado a esos tres términos, dice lo siguiente. Para terminar la transgresión, finalizar con el pecado y para realizar reconciliación por la iniquidad. Así que transgresión, pecado e iniquidad son tres términos relacionados. Nosotros pudiéramos decir que son equivocados. Y el punto común que yo quiero que nosotros veamos es que todos llegan a un final, terminan. Así que yo no sé si ustedes tienen algún conocimiento de cuándo eso ocurre, de cuándo eso acontece. ¿Qué es lo que es dicho aquí por Gabriel? ¿Dónde es el fin de la transgresión, el pecado y la iniquidad? Aquí está nuestra línea. ¿Dónde ocurre eso? ¿Cuándo es ese final? La cosecha. Así que vamos a colocarlo aquí. Este es Daniel 9:24. Y ese final yo voy a colocar aquí que es un final en tres pasos. Es el final de la transgresión, la iniquidad y el pecado. ¿Están de acuerdo con eso? Es el final de las 70 semanas, de la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué todo llega a un final allí? Ahora quizás pienses que todo va a ser solventado en la cruz. Quizás eso fue lo que conceptualizaron. El pasaje dice que todo eso va a ser solventado 3 años y medio después.
Así que, ¿cuál sería el problema? Si todo fuese solucionado en el año 31, ¿cuál sería el problema? Hermano Jonathan, un grupo. No se toma en cuenta un grupo. En este modelo simplista, ustedes solamente tendrían a 12 personas quienes estarían siendo reconciliadas. Y luego tenemos a 3,000 que son dejadas atrás si es que tuviésemos el final aquí en la cruz. Así que el marco, el hito significativo, de acuerdo a Daniel, no es la cruz. Es que, en términos del libro de Hechos, ¿qué hito sería ese? Sería el apedreamiento de Esteban. Ese se convierte en el hito principal, no la cruz. Si tú lees Daniel capítulo 9, te dice esto y esto y esto. Y luego, en el medio de la semana, algo va a pasar. En medio de la semana se encuentra ¿dónde? En el año 31, en la cruz. Nosotros nos hemos quedado tan fijos en considerar un solo hito. Es porque nosotros tenemos una mente en una sola vida y esa única vida, esa vía, por lo general o a menudo no es la vía correcta. Eso se siente como algo importante para nosotros, porque tú le preguntas a alguien y tú le preguntas, ¿cuál es el evento más significativo? ¿4, 27, 31 o 34? Y esta persona te dirá, la cruz significa todo para nosotros. ¿Quién es esa persona? Elena White. Ella te va a decir, la cruz lo es todo. Pero si tú le preguntas a Daniel, y tú ves hacia la estructura del Nuevo Testamento, ¿cuál es el hito principal? Es este de aquí, el 34, no la cruz. La cruz es simplemente una piedra donde tú puedes pisar. Del ministerio de Cristo, número 1, hacia el ministerio de los discípulos, número 2. Así que tenemos 1, 2 y 3, sacerdotes, levitas y netineos. Iglesia 1, 2, 12 discípulos los judíos. Pero pudiésemos explicar esto en muchas formas. Pudiésemos decir que esta es la dispensación de qué ministerio, de qué persona, de Cristo, seguido por los discípulos. Así que hay diferentes formas en las cuales nosotros pudiésemos acercarnos hacia este problema. Y si nosotros comenzamos a pensar de forma profética, a menudo las respuestas que nosotros tenemos pueden ser diferentes a las respuestas que nosotros creemos que deberíamos de tener. Algunas de estas cosas no son intuitivas. Lo que tú quizás consideras que es obvio, la cruz, quizás no sea la respuesta obvia. Este evento insignificante del año 34, el cual es mencionado de pasada en el libro de Hechos,
Ese es el marco principal, el hito principal. Y yo quiero que ustedes piensen en la relevancia de ello, aunque no parezca así por el momento. Regresando a nuestra historia, Elena White va a decir que el juicio investigador de los muertos comienza allí. Así que si ese es el juicio investigativo de los muertos, ¿quiénes son aquellas personas que están siendo investigadas? ¿Quiénes son esas personas muertas? ¿Qué nosotros sabemos de ellos? ¿Son buenos? Así que no todos son buenos. Hay algunos de ellos que son malos. Hay gente buena y gente mala. Es gente de la iglesia. Así que lo que nosotros sabemos es que está esta gente de la iglesia. Y nosotros sabemos que en la iglesia hay gente buena y gente mala. Así que quizás no digamos la iglesia. Pudiéramos decir que hay gente que adora a Dios, que cree en Él. Así que ellos son los que van a ser investigados. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque la Biblia nos habla sobre este tema. Todos aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero son aquellos que vienen a juicio. No son aquellas personas cuyos nombres no están en el libro. ¿Disculpa? Yo voy a sugerir que no solamente es gente buena. Así que para tú tener tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, tú haces un acuerdo, una declaración, en la cual tú dices que vas a adorar a Dios. Así que si tú estás de acuerdo con adorarle a Él y de seguir sus reglas, tú vives en su casa, en su reino, bajo su jurisdicción. Tú te conviertes en uno de sus súbditos. Así que vamos a dar algunos ejemplos. Absalón, ¿era bueno o malo? Malo. ¿En qué casa él vivía? En la casa del rey David. Él es parte del reino, pero es un hombre malo. Judas Iscariote, uno de estos 12. Nosotros hemos escuchado que él es malo. ¿En qué reino está él? Está en el reino de Dios. ¿Él es parte de qué iglesia? Él es parte de la iglesia del Nuevo Testamento. Él es un miembro bautizado de la iglesia. Y él espera sentarse ¿dónde? Al lado del rey, a su mano derecha. Así que él cree que él es parte del reino, y lo es. ¿Se aprecia acaso que él sea una persona mala? Así que al mismo inicio de toda esta historia, sabemos que el juicio comienza con los muertos y terminan con los vivos. Deberíamos de saber eso. Así que vamos a tomar ese orden: muertos y luego los vivos. Así que solamente tomando ese pequeño principio, Dios es un Dios de orden. Comienza con los muertos, termina con los vivos. Así que si nosotros tomamos ese principio, cuando nosotros comenzamos a pensar sobre los muertos, ¿con qué muerto Él comenzaría y con qué muerto Él terminaría? Él haría eso en orden, ¿no?
Así que si nosotros comenzamos a pensar en la gente muerta, ¿cuál fue la primera persona muerta? O la primera persona muerta. Abel. Así que tú puedes llegar a ver que esta lógica nos ayuda a ver que la historia comenzaría con Abel. Ahora, nosotros no sabemos cuál es la siguiente persona en morir, pero nosotros sabemos quién es la persona que está directamente relacionada con Abel. Ese es su hermano Caín. ¿Ambos adoraban a Dios? Seguro. Ambos ofrecían sacrificios a Él. Esa es la evidencia que nosotros tenemos, que ambos adoraban a Dios. Así que ellos van a surgir en el juicio. Ahora yo quiero que nosotros veamos lo que acabamos de hacer. Cuando aquí está esta Donde dice D aquí, ¿qué hito es ¿qué ese? hito es ese? Aquí donde dice esta de, ¿qué hito es ese? Bien. Bien. Así que es octubre de 1844. Allí es cuando el nombre de Abel va a surgir. ¿Cuándo comenzó el nombre Abel? ¿Acaso comenzó aquí? No. Él inició mucho antes en la historia. Alrededor de 6.000 años antes. Atrás. Yo quiero que veamos eso. Así que cuando nosotros comenzamos a hablar sobre los muertos aquí, ¿es esta la línea correcta en la cual ¿Esta es la nosotros línea podemos pensar? correcta para pensar en ello? No No puede puede ser. ser. Debe ser Tiene una que ser línea una mucho más línea grande. mayor. Aquí está. Aquí está. Esta Esta línea línea más mayor. grande. Lo que Donde nosotros tenemos tenemos. la Aquí historia de tenemos la Abel historia de Abel y la y la historia de historia de Abel. Abel. La vida de Abel y la y la investigación de la vida de Abel. Podemos ver que Podemos ver Abel que surge Abel aquí dos veces. surge dos veces. Sí, ¿Sí? Así que aquí aquí la vida de la Abel vida de está Abel aquí en el comienzo, transcurre en el aquí inicio, en el inicio y y luego luego va va a a volver volver a a surgir surgir aquí. aquí. Así que este es Abel. ¿Qué ¿Qué ocurre en pasa esta en esta historia de historia aquí? de aquí? Él es nacido Nace y y luego muere. Así Así que que esta esta es la vida de Abel. ¿Qué pasa en esa ¿Qué historia? pasa en esa historia? Todo lo que Abel alguna vez hizo o hace es escrito en un libro. Esto es simple. No es 100% preciso, pero es un modelo bastante básico, simple. Su nombre es Abel y aquí es escrito lo que él hace. Él muere. ¿Qué acontece con su página? Es cerrada. Bien. Luego, unos 6.000 años después, ¿qué ocurre? Ellos abren el libro y ¿qué hacen? Comienzan a leer y como mi hermana acaba de decir, si hay algo bueno, comienza, si es bueno, comienza entonces a borrarse. Así que es una investigación de la información que es escrita aquí. Así que podemos conceptualizar eso, espero. Así que esta muerte y su investigación no está conectada a 1798. Está conectada
a una historia que aconteció miles de años antes. Quiero que veamos eso. Ahora, sí hay una conexión entre este marco y este. La conexión es la siguiente. Cuando Abel está vivo y muere, en algún momento en el futuro, Dios va a investigar ese caso. ¿Y cuándo Él hará eso? Daniel 7. En algún momento en el fin del mundo, antes de Él regresar con toda su recompensa, Él necesita saber quiénes son las personas buenas y malas en su reino. ¿Cómo tú sabes quién es bueno y malo? Tú revisas su historial. Así que justo antes de él regresar, tú necesitas abrir los libros y chequear. Y ese es nuestro marco, ese es nuestro hito de aquí. Justo antes del segundo advenimiento, tú comienzas a investigar. Primero los muertos y luego los vivos. ¿Y qué viene después de eso? El segundo advenimiento, con toda su recompensa. Así que una vez que nosotros podemos establecer este patrón, vemos que la investigación de los muertos comienza aquí en este punto. ¿Y qué es lo que tú necesitas saber? Tú necesitas saber que este va a comenzar, que esto va a comenzar. ¿Y quién te va a decir que va a comenzar? Aquí, en el tiempo del fin, el primer ángel viene y él clama. ¿Y qué dice? Teme a Dios, dale gloria, porque en 46 años, ¿qué va a pasar? La investigación de los muertos va a iniciar. Eso es lo que ese hito nos enseña. Pero la historia va mucho más hacia allá, hacia la vida de Abel. Aquí es donde comienza el problema. Si esta es la investigación de los muertos y tú le traes a los vivos, entonces aquí nosotros marcamos de que aquí comienza la investigación de los vivos. Eso es lo que se nos enseña. Y la pregunta es, ¿pudo haber pasado aquí? Y la respuesta es no. No pudo haber pasado. ¿Por qué? 9/11 está conectado con qué hito? 1989. Podemos ver esta relación aquí, abajo. Esta relación aquí encima también. Así que si tú consideras eso, si tú vas a comenzar a investigar las personas que están vivas, ¿a quién estarías mirando? Todas las personas que se suponen que están vivas. ¿Y dónde tú vas a comenzar su historia? ¿Dónde ellos comienzan? Si tú la inicias en 1844, para el tiempo que tú llegas al 9/11, ¿qué aconteció con todas esas personas? Todas ellas están muertas. 1844 a 9/11 es un tiempo muy largo. Todos están muertos. Así que tú no puedes comenzarla en el 22 de octubre de 1844. ¿Dónde tú tienes que comenzar esa historia? Aquí.
Allí es donde tú debes de comenzar a contar las personas que están vivas. ¿Y cuál es el problema? El problema es el siguiente. El 9/11, si tú fueras a regresar a 1989, aquí, ¿qué irías a hacer? Tú vas a tener este libro. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Qué necesitas hacer para investigar? Aquí está tu libro. ¿Qué es la primera cosa que tú vas a hacer? Tú vas a abrir ese libro, ir a la página correcta, la cual es la página de la vida de aquella persona. ¿Y qué es lo que tú tienes que buscar allí? Todos sus hechos. ¿Están de acuerdo con eso? Es lo mismo que este modelo. La pregunta es, ¿dónde tú comienzas a escribir sobre esas personas? Si tú vas a comenzar a ver allí, tú necesitarías haber escrito sobre ellos antes en este hito de aquí. Y aún así, tú no aprecies lo que se está diciendo ahora. Es muy temprano. Es muy temprano para comenzar a hablar o a escribir sobre aquellas personas. Así que déjame demostrarte eso con una historia o con una parábola. Es la historia que ya tú tienes aquí. Yo no coloqué todos los detalles que ustedes necesitan. Si tú tienes la cosecha, ¿qué estás cosechando? ¿Algún tipo de planta? ¿Dónde crecen estas plantas? En un campo. Mateo 13, 24. Un hombre va a su campo. ¿Y qué es lo que él hace? Él comienza a sembrar buena semilla. Así que, si ustedes van a pensar en esto, esta es la historia de un campo. Ustedes me permitieron colocar la cosecha basados en Apocalipsis 14. Luego la lluvia tardía, la lluvia temprana. ¿Y qué viene antes de la lluvia temprana? Yo coloco arado. Y nosotros sabemos lo que es el arado. Tú tomas un campo y tú comienzas a formar líneas en el campo. Eso es lo que hace el arado. ¿Y luego qué haces? Tú colocas la semilla adentro. Así que primero tú preparas y luego aquí en el hito número 2, si este es el terreno preparado, tú introduces la semilla aquí, la entierras y después ¿qué pasa? Viene la lluvia y la semilla comienza a crecer. Así que aquí la planta está muerta porque está sembrada. De hecho, si tú le preguntas a Pablo, ¿qué modelo él diría que es este? Es el modelo del bautismo o de la muerte. ¿Qué nosotros hacemos a esa semilla? ¿Qué le hacemos a ella? Nosotros la enterramos. ¿Qué es lo que tú haces con una persona que está muerta? Tú la entierras. Cuando tú eres enterrado, algún tiempo, ¿qué ocurre? Resurrección.
Así que tú tienes la muerte y la resurrección. Así que cuando una persona vive o nace aquí, en el hito número 2, tú eres nacido de nuevo. Así que si tú naces, ¿dónde estás? ¿En el Abel 1 o Abel número 2? ¿Cuándo nació Abel? Nació aquí, ¿no? Él nació y murió. Esa fue su vida. Aquí fue cuando él fue concebido. Él estuvo muerto por unos 6.000 años. Así que él no está vivo aquí. Su nacimiento es el número 1. Su vida. Número 2 es ¿qué? Es la investigación de su vida. Así que tú haces los D y luego chequeas estos D. Si tú eres nacido aquí, aquí está tu libro y tú acabas de nacer. ¿Y cómo se ve tu libro? El libro de tu vida está vacío. Así que puedes investigar algo allí. No, no hay nada que investigar. Porque comienza aquí. Así que el juicio de los vivos no puede comenzar en el 9:11. Porque esta es una hoja en blanco. ¿Cuál es este hito de aquí? Este hito es el mismo que este. Es el inicio de la vida de una persona cuando comienza a escribirse su historial. Así que después de que tú vivas y haber hecho algunas cosas, luego, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces ya tú llegas al paso número 2 y allí ya tú comienzas a ser investigado. Así que la investigación de los vivos no puede ser aquí en el 9:11. El historial aquí es tomado a partir del 9:11, pero el juicio de los vivos debe acontecer en algún punto después. Así que es en algún punto entre el 9:11 y la segunda venida, porque aquí su recompensa ya viene junto con él. Ahora, piensen en esto. Cuando tú vienes a esta historia, Jesús ha dejado el cielo. Y mientras él abandona el cielo y viene a la tierra, él se les da una instrucción. ¿Quién más deja el cielo? Este ángel. Ambos van a su misión. ¿Ustedes creen que ellos saben a quiénes ellos se van a acercar, aproximar? Claro que ellos ya lo saben de antemano. ¿Cómo sabemos eso? Porque aquí, en el libro de Apocalipsis, dice que Apocalipsis 22, versículo 11. El que es injusto sea aún más injusto, y el que es inmundo sea aún más inmundo, el que es justo sea aún más justo, y el que es santo sea aún más santo. Versículo 12. Ahí él dice, vengo pronto. Así que cuando él sabe, sobre todas esas personas, antes de que él venga o después, es antes. Versículo 11, yo conozco a todos. Dice,
Versículo 12, aquí vengo pronto. Así que Él conoce a todos aquí antes de que Él venga al planeta. Así que aquí ya hemos resuelto, debido a la investigación, que cuando tú vienes a esta etapa, ya tú sabes quién es quién. Así que la investigación debe ser en algún punto entre el 9-11 y el cierre de la gracia. Sabemos que este es el número 2 y el número 4. La investigación no es en el número 2 ni tampoco es en el número 4. Entonces tiene que ser aquí en el número 3. Aquí comienza la investigación de los vivos. No es 9-11. No es aquí. Es aquí, en la ley dominical, donde comienza el juicio investigador de los vivos. Así que aquí estamos, en esta línea de aquí arriba. Este es Daniel 11:40 y este es 11:41. Allí es donde comienza el juicio investigador de los vivos. Esta semana vamos a pasar más tiempo hablando sobre esto, a fin de que nosotros nos podamos familiarizar más con estos temas. Así que, mientras nos aproximamos a los votos 21 y 24, y comenzamos a hablar sobre el ángel de Apocalipsis 18 descendiendo, comenzamos a hablar sobre el juicio investigativo de los vivos. Y necesitamos saber cómo estas líneas son construidas. Vamos a orar. Padre Celestial, pedimos que por favor nos bendigas y así nosotros podamos tener un entendimiento más claro de la verdad para nuestro tiempo. Señor, aunque este haya sido un estudio básico, hay muchas verdades que nosotros podemos entender. Ayúdanos a meditar sobre estas verdades para que puedan ser claras para nosotros. Padre, hay muchas verdades preciosas en la Biblia, pero es la verdad presente lo que tu iglesia necesita hoy. Esta es la verdad presente para entender el juicio de los vivos. Ayúdanos, por consiguiente, a entenderlo claramente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.